Me encantan las diseñadoras que se dedican un rato grande de su vida a las redes, y más aún si las redes donde se conectan no son las mismas donde yo me muevo, porque me gusta saber que hay muchas otras redes por descubrir y que mis colegas hacen cosas juntas. Creo que Diseño y Diáspora de alguna manera también es una red. Alguien me contó que estaba yendo a Londres y se fijó a quién había entrevistado ahí y se contactó para tomar una cerveza. Me encantó que dos se llamen y se conozcan por el podcast. También le pasó a una colega que le presentaron a otra y sabía que había escuchado su voz, hasta que en un momento se dio cuenta que había escuchado la entrevista y se acordaba muy bien de su trabajo. Si tienen memoria auditiva como yo, esto de escuchar podcast hace que podamos aprender mucho justamente escuchando. Hoy entrevisto a Daniela Peñaranda, una diseñadora venezolana en la diáspora, en Francia, que sigue aportando y creyendo en las redes latinoamericanas. Nos va a hablar de varias con las que colabora y también nos cuenta cómo se puede proponer diseño de experiencia ético. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Mi nombre es Daniela Peñaranda, yo soy venezolana, pero ahora mismo resido en Francia. Yo soy diseñadora gráfica a la base, estudié eso en Venezuela, pero luego me fui a España, tuve una carrera como directora de arte y luego me pasé al mundo de la tecnología. Y entonces allí descubrí la UX y me gustó muchísimo, me apasioné sobre el tema y entonces empecé a estudiar sobre eso, aunque es verdad que en la época que yo lo hacía no es como ahora que hay todos estos bootcamps y hay ya universidades que están dando clases, pero vamos a decir que me autoformé y empecé a trabajar también en startup. Entonces allí fue donde como que más aprendí, ¿no? sobre la UX y donde pude aplicar sobre todo lo que era design thinking, cómo establecer una cultura de diseño en una empresa y todo ese tipo de cosas. Bueno, contame, ¿qué te llevó de España a Francia? Sí, de España a Francia. Bueno, como todos lo sabemos, la situación política del país, pero también yo soñaba un poco con Europa, ¿no? Por el arte, el diseño, sobre todo el arte. Y bueno, yo me dije que es una buena oportunidad para aprender cosas nuevas, para crecer. Además que en esa época, efectivamente, yo hacía diseño gráfico, entonces todo lo que era visual era lo que más me llamaba la atención en aquella época y tuve una oportunidad y me fui a España a trabajar en una agencia y entonces ahí empezó también un cambio en mi persona, ¿no? Porque, bueno, emigrar también te trae nuevas aventuras, nuevos aprendizajes, cuestionar muchas cosas de tu cultura y de ti mismo, sobre todo. Y entonces, me gustó mucho esa experiencia. No son experiencias tan fáciles a veces, pero son muy enriquecedoras al final. ¿Y España a Francia también te mudaste por trabajo? Sí, bueno, en España viví 7 años y entonces ya cuando hubo una crisis en el año, empezó en el 2007 por allí, pero en el 2011 yo dije, bueno, quiero cambiar, no sabía muy bien a dónde quería ir realmente y no sé por qué tenía Francia al lado. Y yo había hecho un road trip con unos amigos al sur de Francia y por allí. Pero fue curioso porque en esa época también yo tuve, digamos que una ruptura así con el diseño, ¿no? Fue así como que, no sé qué pasó, pero empecé a cuestionarme lo que yo hacía, ¿no? La dirección de arte y yo trabajaba en la industria publicitaria y me empecé a dar cuenta que no iba con mis valores y con lo que yo quería aportar a la sociedad y entonces yo dije, pues ya no voy a ser más diseñadora. Y yo dije, voy a hacer otra cosa. Tenía conocimientos de inglés, en esa época todavía no hablaba francés, pero estaba con el inglés y el español. Yo dije, nada, yo voy a trabajar en turismo, porque a mí me gusta mucho viajar, y esa fue mi conclusión. Y me fui hacia lo loco, me mudé de país, yo iba a buscar trabajo en turismo y no conseguí porque mi currículo era especializado en diseño.
Y ahí fue cuando me llegó una oportunidad de trabajar en este mundo digital que nunca había entrado en esto. Y entonces ellos buscaban un director de arte digital. Y así fue como entré, ¿no? Era un puesto un poco extraño. En realidad hacías dirección de arte para productos digitales. Y bueno, ahí empecé a conocer sobre la UI, sobre la UX y todo eso. Me formé en todas estas cuestiones ágiles, design thinking, bueno, etcétera. Empecé a trabajar con desarrolladores e ingenieros e ingenieras también. Bueno, y así fue que de repente tuve un cambio de carrera de total. ¿Y en qué ciudad vivís en Francia? Ahora mismo vivo en Burdeos. En el sur, ¿no? Sí, Y decime una cosa, pero sin embargo, desde la diáspora estás muy relacionada con diferentes proyectos, como por ejemplo Tecnolatinas. ¿Me contás qué es Tecnolatinas? sí. Pues mira, Tecnolatinas es una comunidad que intenta o que está visibilizando a mujeres que trabajan en tecnología. Y además de eso, ayudar a que más mujeres entren a trabajar en tecnología, porque efectivamente pues hay esa brecha, ¿no? que existe, en donde todavía es un sector donde trabajan más masculinos, ¿no? Entonces, bueno, se intenta hacer esa labor, digamos, y es una comunidad que me gusta mucho porque he estado en otras y en realidad pues esta no tiene jerarquía, es así como que muy fluctuante, ¿no? Todo el mundo puede crear proyectos. Me encanta porque es multidisciplinario, es decir, cuando tú hablas de tecnología puede haber personas que son astronautas hasta personas que trabajan en marketing. O sea, tenemos mujeres de todo, o sea, de todo, cuando digo de todo, y de todas las edades. Entonces es súper enriquecedor porque las conversaciones son que no tiene nada que ver con lo que tú haces, pero que está dentro de la industria de la tecnología, ¿no? Y después de eso, efectivamente crear espacios para que también como mujeres pues nos sentamos seguras, podamos hablar sobre nuestros problemas y nuestras cosas que vivimos y ayudar a esas mujeres que quieren entrar en tecnología también. Entonces se han hecho, pues, por ejemplo, un proyecto donde era un bootcamp para mujeres, en donde, pues, varias chicas vinieron allí y les enseñaron HTML, CSS, JavaScript para que puedan entrar en ese mundo de la tecnología. Ahora tienen mentorías y luego hay pues diversos proyectos. O sea, hay proyectos, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo el Summer Winter for You, que son pues actividades que no están relacionadas a la tecnología, pero que son también parte de nosotras. Entonces son actividades, por ejemplo, no sé, acuarela, yoga, hablar sobre las finanzas, de política, o sea, muchas cosas para que también nuestros hobbies y esas otras disciplinas en donde nos desenvolvemos también sean visibilizadas, ¿no? Y una pregunta, ¿Tecnolatinas está en todo el mundo, Latinoamérica? ¿Dónde están? Pues yo diría que en todo el mundo, porque es de habla hispana. Por ejemplo, yo estoy aquí en Francia y puedo colaborar. Entonces, esa es otra, la diversidad, ¿no? Vemos mujeres que estamos en todas partes del mundo. O sea, mujeres como yo que a lo mejor son latinas, pero viven, no sé, en Suiza o como tú, ¿no? En otro país fuera, en Europa, pero también las que están en Latinoamérica. Muy bien. Y eso para vos es trabajo voluntario, ¿cierto? Sí, sí. Y aparte de eso, estás trabajando en ese otro proyecto de robótica en Latinoamérica. Sí, pues mira, esta es una comunidad que salió hace poco, que nació hace poco. Varios científicos e ingenieros se están reuniendo para crear esta comunidad de robótica en Latinoamérica que no existe, al igual que, por ejemplo, pasaría en el diseño, en donde no hay tanta documentación en español, pues pasa lo mismo con la robótica, por ejemplo, en Latinoamérica. Entonces ellos quieren crear este espacio para que realmente se hagan proyectos y sean financiados para poder llevar esa economía a Latinoamérica. Entonces, es una labor también muy, muy importante. Como ellos están haciendo, ellos estaban buscando personas de UX que pudieran hacer su primera plataforma, ¿no? de la comunidad. Entonces yo, que conocía pues a una de estas personas que estaban en esa comunidad, les dije, yo puedo hacer voluntariado para crear esa plataforma. Y entonces lo que dijimos fue que también dentro del diseño hay otra problemática, que son todos los juniors que no tienen oportunidades para crear proyectos que son reales para poner en sus portafolios. Entonces nos armamos un equipo con juniors también
para poder llevar a cabo este proyecto de UX interno dentro de esa comunidad. Entonces, allí estamos varios, pues, creando todo esto, haciendo, pues, todo. Como estamos libres, podemos hacer todo. Por ejemplo, toda la fase de investigación y que aprendan a usar herramientas, que las apliquen y al mismo tiempo, pues, les estamos ofreciendo digamos, ese servicio a esa comunidad, ¿no? Está buenísimo. ¿De cuántos es el equipo que armaron? Somos 3 que estamos realmente todo el tiempo allí, pero hay más personas, somos como por ejemplo unos 6, 7 que estamos todos, gente que es más esporádica, que viene a ver lo que está pasando, que puede dar su opinión alrededor de lo que se está haciendo, por ejemplo, para evitar tantos sesgos o cuestiones así. Y luego los que estamos todo el tiempo, digamos que estamos más activos, que podemos ofrecer más horas a la semana para ir avanzando el proyecto. Está buenísimo. Entonces, tenés un montón de trabajo voluntario en diferentes comunidades. ¿Me faltó alguna más? Para diseño en Venezuela también haces algo, ¿no? Para la página web de Diseño en Venezuela. Sí, bueno, para diseño en Venezuela les tengo un poquito abandonaditos, pero siempre estoy muy pendiente de ellos, me encanta lo que ellos hacen. En un tiempo estuve escribiendo sobre Design Thinking en el portal de ellos, en el blog, justamente para que la gente, los diseñadores que están todavía en Venezuela pudieran tener acceso a este tipo de información que es mucho más difícil o menos accesible, digamos, para la comunidad de diseño que está allí, ¿no? Y entonces, pues, empecé a escribir sobre eso. La verdad fue muy gratificante porque incluso otras empresas, o sea, yo no sé cómo, vieron esos artículos y luego me llamaban para llevarlos a sus empresas, a sus empleados y todo esto. Y luego de eso hicimos también un foro chat, que eso fue una cosa que se inventó la comunidad que me encanta, que fue unas charlas que dimos a través de WhatsApp. Colaboré con otra diseñadora, con María de Mater, que tal vez tú conoces, yo creo. Pues creamos estas charlas a través de WhatsApp. Entonces tuvimos que adaptarnos a una baja tecnología y dar una charla en asíncrono a través de WhatsApp para que la gente que estuviera allí, que por ejemplo no tiene luz y no podía conectar el teléfono o que no tiene internet todo el día o etcétera, pudiera acceder a esa información. Entonces, bueno, también son dinámicas así en las que intento colaborar para dar un poquito a la sociedad, ¿no? Y decime una cosa, no entiendo muy bien lo de WhatsApp. ¿Por qué usaban WhatsApp y no directamente la colgaban en algún lugar de internet y después se bajaba de ahí? ¿Cuál es la ventaja de que esta charla sucediera en WhatsApp? Esas charlas al principio se querían dar en presencial, que obviamente yo no hubiera participado si hubiera sido presencial. Y entonces hubo un gran apagón en Venezuela, en donde nadie podía conectarse, bueno, por X no tienes luz, o sea, ya puedes imaginarte el panorama. Y entonces ellos decidieron crear ese formato, ¿no? Para ver cómo funcionaba. Era pago, no era totalmente gratuito. Por eso era que era como un grupo cerrado. Obviamente era un pago muy, muy, muy simbólico. Y entonces se tradujo en ese formato para que pudiera ser accesible por esas personas que se apuntaban a la charla, ¿no? Y hubo una discusión que te pareció que fue muy diferente justamente por ser en un espacio cerrado. A ver, por ser un espacio cerrado realmente no vi una diferencia. La diferencia era que esto, como era en asíncrono, pues no tienes las mismas interacciones con las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde podrías tú decirte, bueno, te hacía falta más interacción de parte de los participantes. Sin embargo, pensando justamente en eso, lo que se creó fue que el grupo en donde se hizo esa charla no se cerró inmediatamente, sino que quedó abierto, si bien me recuerdo, fueron 2 días para que la gente pudiera hacer todas las preguntas que quisiera y luego, pues Mari y yo estuvimos allí respondiendo preguntas como locas, ¿no? Para poder interactuar con ellos si les quedaban preguntas, si querían, no sé, consultar algo. Y además de eso, pues les dimos acceso a unas carpetas que podían descargar. Les dimos tiempo también para que las puedan descargar para que tengan pues material sobre, en este caso fue el Design Thinking, ¿no? Perfecto. Ahora, haces un montón de trabajo voluntario, pero ¿qué haces como diseñadora de trabajo pago? Sí, a ver, soy UX independiente ahora mismo. Lo que hice fue que me lancé como freelance, vamos a decir freelancer, el año pasado con una socia. Ya nosotros hacíamos
trabajos así secundarios desde el 2018, y lo que empezó a suceder es que los clientes nos decían, pero necesitamos más horas, necesitamos más cosas, y al final pues dijimos, mira, vamos a lanzarnos ahí al agua y nos casamos, y entonces montamos Team UX, que UX es UX en francés. Y bueno, es como tú lo decías, es una consultoría. Yo no le llamo ni agencia ni consultoría, nosotros nos vendemos como un pair design, es decir, somos una dupla de diseñadoras que vamos hasta tu empresa y vemos cuáles son tus problemas y te ayudamos a arreglarlos, ¿no? Algo así. Lo cool de nuestra dupla, vamos a decir, es que somos dos personas que tenemos habilidades totalmente diferentes, y entonces pues no, nos podemos como que completar una a las otras las habilidades y poder llevar a cabo un proyecto de la A hasta la Z, ¿no? Cuando digo de la A hasta la Z, pues UX sería desde la investigación hasta incluso las interfaces. ¿Y cómo hacen para ponerle una impronta ética a todo este trabajo? Porque yo sé que a vos el tema del diseño ético es algo que te interesa especialmente, ¿no? Sí, efectivamente. Para mí, una de las cosas que siento ahora mismo que son importantes es que realmente nos sentemos a reflexionar qué es lo que está pasando con la tecnología y cómo está afectando, ¿no?, a nuestras vidas, al medio ambiente y todo esto. Entonces, eso lo intentamos también porque, bueno, mi socia también tiene, digamos, mismo manera de pensar, y entonces dijimos cómo podemos hacer que dentro de Team UX o UX podamos no solo decirnos nosotras que hay algo que no va bien, sino cómo nosotras podemos realmente aplicar diseño ético en nuestro proceso. Entonces, allí donde una de las primeras cosas que creamos fue nuestro manifiesto, que está dentro de nuestro sitio web, y allí pues pusimos cuáles son nuestras convicciones y cuál es nuestra manera de trabajar. Y dentro del proceso, pues hay muchas maneras de hacerlo. Digamos, esto es una exploración total, es decir, yo no me llamaría experta en el asunto, simplemente estamos explorando e intentando hacer mejor nuestro trabajo y haciéndonos muchas preguntas. Y entonces esta parte de reflexión es súper importante en nuestro proceso, e intentamos que dentro de ese proceso estemos mucho con los clientes para poder abrir esos debates, ¿no? De cuando están creando un producto, cuestionarse sobre puntos importantes que encontramos en esos productos o servicios. Y cuando vos decías al principio que una de las cosas que te interesa es esto de establecer una cultura de diseño en una empresa, supongo que tiene que ver con esa reflexión que vos proponés durante todo el proceso. ¿Es un poco así o cómo lo ves? Sí, sí, hay una parte que es ya como las empresas pueden adoptar el diseño como una parte estratégica, ¿no? Y entonces madurar en esa parte de diseño, pero también dentro del diseño es qué tipo de diseño, ¿no? Ahí es donde yo metería la ética, en donde, ok, podemos hacer muchas cosas con diseño, pero justamente al poder planificar, al poder crear, también podemos hacerlo de una manera que tenga un mejor impacto para las personas, para el medio ambiente. Entonces, obviamente nosotros tenemos que tener muchas herramientas para poder guiar a los clientes, porque ya a veces, obviamente es difícil. Imagínate, gente que dice, ya es difícil vender la UX, ¿no? Bueno, pues ya es más difícil vender la UX ética, ¿no? Obviamente tú no vas a ir con ese discurso, en todo caso nosotras no vamos con ese discurso, sino que son nuestras herramientas y son así, eso no lo ponemos en duda, ¿no? Por ejemplo, nosotros hacemos lo que son los retos de producto, pero también están los retos humanos y los retos medioambientales, y eso pues lo colamos así y ya está. Para ellos es parte del proceso, y cuando le hacen la pregunta no dicen, ay, qué loco, ¿por qué me preguntas esto? Muchas veces es simplemente que le hace clic las cosas y dice, no me había dado cuenta de esto, ¿no? Por ejemplo, había un cliente que ellos querían poner visual recognition, ¿cómo se dice? Se me olvida en español. El reconocimiento facial. Esto. Y entonces les empezamos a explicar todas las implicaciones éticas que tenía, y obviamente flipan, ¿no? Porque no, es que no lo habían pensado nunca, ellos lo veían como una tecnología muy cool para poner aquí, y ya cuando tú pones en la mesa las cosas, pues ellos ya como que ya solos hacen, no me había dado cuenta de esto. A veces va a seguir de largo el proceso o lo que sea, pero por lo menos estás allí tú como consultor también haciendo despertar un poquito a la gente en esos temas, ¿no? Sí, pero por ejemplo, en ese caso,
si te habían llamado para hacer ese desarrollo y no lo hacen, al final te estás quedando sin trabajo. Sí, pero yo no lo veo de esa forma, lo veo más como a nosotros cada vez que nos llama un cliente, siempre te dicen, queremos hacer una aplicación y primero, espera, vamos a ver si es una aplicación lo que tienes que hacer, ¿no? Sí, como ir un pasito para atrás y replantear el problema. Efectivamente, entonces nosotros siempre vamos a ese pasito para atrás porque la mejor herramienta que nosotros tenemos es esa parte de definición, bueno, ya de investigación obviamente, pero la de definir bien cuál es el problema, encontrar realmente el problema y allí pues todo puede dar un viraje enorme. Y entonces allí es importante, para nosotros sobre todo es importante en ese punto estar. Nunca vamos a la solución directamente. Perfecto. El trabajo que vos haces con esta agrupación francesa que se llama Designers Ethics, ¿no? Diseñadores éticos o éticas y éticos. ¿Eso te ayudó de alguna manera al trabajo que haces con tu socia? Sí, en todo caso me inspira muchísimo. Ellos están haciendo bastantes cosas que me gustan. Hacen mucha investigación sobre el impacto de la tecnología y como diseñadores, qué es lo que nosotros realmente podemos hacer, ¿no? Pero en cosas como que son mucho más tangibles, ¿no? Y entonces ya tú luego, cuando estás haciendo una plataforma, estás diseñando, ya tú puedes también tomar ciertas decisiones de diseño que van a ayudar a mejorar ese impacto ecológico, ¿no? Entonces allí te vas enterando de cosas porque ellos hacen mucha research y yo pienso que es una información muy, muy útil para los diseñadores y las diseñadoras, ¿no? A la hora de concebir productos y servicios. Entonces tienen muchísimos white papers, hacen muchísima investigación, mesas redondas, es más ese tipo de dinámicas las que hacen. A veces es bastante intelectual, la verdad, pero ayuda muchísimo porque sí que tienen esta parte que es más práctica, ¿no? Que la puedes llevar más fácil a la práctica. Ok, buenísimo. ¿Y estuviste adentro de alguna de esas investigaciones? ¿Participaste o participas más de las actividades como desde afuera? Sí, por ahora participo más afuera, pero me gustaría un día participar más adentro. Sí, de hecho es algo que estoy pensando porque justamente doy clases también en una universidad, bueno, en dos universidades y realmente allí siempre, por ejemplo, lo del diseño ético lo meto ahí en mis asignaturas, lo voy poniendo, ¿no? Para los alumnos. Entonces, de una u otra forma. Y entonces me gustaría que un día se pudieran crear asignaturas realmente de diseño ético. Y yo creo que colaborando con ese tipo de asociación se pueden crear cosas interesantes. ¿Y en qué materias estás dando o asignaturas estás dando clases y en qué universidades? Doy en dos universidades totalmente distintas, doy en una universidad pública, ellos estudian, bueno, se les llama multimedia porque ellos todavía están es como una preparatoria más bien, y ellos ven en tecnología de todo, o sea, ellos ven desarrollo web, diseño, cómo crear un podcast, por ejemplo, audiovisual, o sea, motion design, muchísimas cosas, y luego ellos se especializan en lo que más les gusta después de esos 3 años de carrera. Entonces, yo allí doy una clase de accesibilidad. Entonces, lo que me gustó de esta universidad es que tú no das clases magistrales, sino que tienes que crear proyectos con ellos. Entonces estás, por ejemplo, 3 semanas para crear un proyecto y es más, tú eres más como una guía, ¿no? Tú estás allí dando las pautas de lo que ellos tienen que hacer y ellos se tienen que autoorganizar porque les enseñan también todas estas metodologías de agilidad y de autoorganización y todo este tipo de cosas. Entonces ellos, es muy divertido, ¿no? Porque además son muy jovencitos y entonces es súper divertido. Y con ellos pues hacer muchos talleres y cuestiones así, y entonces me gusta mucho porque es más dinámico y siento que les llega más y que les gusta, porque en verdad ellos son muy activos, ¿no? O sea, tú les dices, haz una encuesta y ellos ya te saben usar Google Form porque son súper nativos digitales, pero claro, luego tienes la estrategia, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que poner? Tú lo ayudas más en esa parte, entonces es divertido. Sí, está buenísimo porque es lo mejor que te puede pasar, no tener que ponerse a enseñarles la técnica, sino concentrarse en el contenido. Efectivamente. Y luego pues estoy en otra universidad, este ya es un máster de UX y allí doy diseño de interacción y affordances.
Y bueno, es diseño de interacción. Y ahí lo que intento efectivamente es salirme un poquito de las interfaces para que ellos también vean otras maneras de abordar los problemas, justamente. Allí o sea, soy más yo quien tiene que proponer como proyectos, y como es un poco libre la universidad, bueno, es una universidad que es privada en este caso, la otra es pública, esta es privada, más o menos te dejan a ti crear tu espacio, ¿no? Y tus clases. Entonces, bueno, yo ahí me divierto también. Hago mi laboratorio. Cuando te referís a affordances, ¿te referís como más a las consecuencias de lo que pasa? ¿Cómo lo traducirías al español? Sí, yo diría eso, ¿no? Es como que se den cuenta, por ejemplo, hago ejercicios para crear modelos mentales, entonces ellos no se dan cuenta hasta que hacen un ejercicio que cuando cada uno es diferente, ¿no? Y que cada uno piensa que el usuario, bueno, por ejemplo, la persona usuaria va a pensar como ellos, ¿no? Y entonces cuando se dan cuenta, pues tienen, no sé, 10 resultados diferentes y se dieron cuenta que cuál es el verdadero, ¿no? O sea, y entonces allí darse cuenta haciendo de las cosas, del impacto que nosotros como diseñadores tenemos en las cosas que hacemos, y que a veces, bueno, pues tenemos nuestros sesgos y tenemos nuestras maneras de pensar, nuestras expectativas y nuestras experiencias, y cada uno pues va a crear cosas diferentes. Entonces, hay esa parte, y luego sí que hay una parte mucho más técnica, ¿no? De enseñarle, pues, no sé, las convenciones que existen y este tipo de cosas. ¿Cómo diseñar convenciones? Convenciones, bueno, de metodologías que ya, digamos, las ves un poquito por todos lados y que dices, pues, estas son las que puedes usar si tienes este problema, esto es lo que puedes utilizar si te encuentras con, no sé, si quieres solucionar este problema. Pero bueno, digamos que para mí esas son como lo básico, y luego cómo podemos romper eso para poder ser lógicos en el proceso, ¿no? Y no simplemente hacer metodologías A, B, C y no estás realmente reflexionando lo que estás haciendo, ¿no? Claro, o sea, como de alguna manera convenciones te referís como a eso que de alguna manera siempre se usa la misma metodología en el mismo momento, pero en realidad lo importante es como ponerle un poco de sensibilidad y de como cuidado en la elección de la metodología. ¿A eso vamos? Sí, sí, a eso y a efectivamente que tú mismo puedes crear tus metodologías también, o modificarlas, ¿no? Las que existen, para obtener realmente resultados que sean más eficaces o coherentes, o es más en ese sentido. Les hago pensar, para resumir. Este episodio es parte de varias listas, pero sobre todo de comunidades de diseñadores, porque Daniela es parte de varias comunidades: Tecnolatinas, Robots Latam y Diseño en Venezuela. Será parte de la lista Educación en Diseño porque nos contó de sus clases, y también de la lista Francia y Diseño. Y Venezuela y Diseño, claro. Soy parte de tantas redes que a veces no estoy segura de cuántas. Y algunas varias no soy parte, pero simpatizo y siempre estoy abierta a colaborar. En la que soy más activa es en la red de diseñadores para el gobierno en Finlandia, pero también cuando se organizan conferencias con la red de diseñadores del gobierno internacional participaba GovDesign. Este año ayudé a ILA eligiendo el contenido. No sé si saben que este año Interaction Design Latinoamérica, ILA, se organiza desde Costa Rica. Si no se inscribieron, todavía están a tiempo, porque es online. Y hay varios ponentes geniales. Les recomiendo echarle una mirada al programa. Este año el acento está puesto en contenido latinoamericano, así que no va a haber un montón de ponentes angloparlantes contando qué pasa en Estados Unidos o Europa, sino que van a poder escuchar las voces latinoamericanas. Sigamos escuchando ahora a Daniela, que tiene mucho para contarnos. Y decime, ¿qué cosas te inspiran últimamente? ¿Qué estás leyendo, viendo? Pues mira, ahora mismo estoy leyendo unas revistas que se llaman Shoot, bueno, son en francés, pero son unas revistas que ellos también hablan justamente de la tecnología
y todo su impacto. Y me gusta mucho porque hablan, por ejemplo, sobre la contaminación digital, el rol de la mujer en la tecnología, no sé, post-COVID, y entonces hablan de muchas disciplinas que están obviamente ligadas a la tecnología, al diseño. A mí me gusta mucho la tecnología, entonces, bueno. Pero así, ¿algún autor especial que no nos podemos olvidar si queremos pensar en esto de la inclusión digital? Hace poco leí un libro que me gustó que se llama, lo tengo aquí, Construir un mundo mejor, diseño y responsabilidad social, de Víctor Margolín. Es como un pequeño ensayo, pero a mí me pareció tan bonito, de verdad. Y yo creo que alguien que quiere introducirse en ese mundo de la ética y realmente pues tiene esa sensibilidad. Es un libro de hace muchos años, ¿no? Porque yo creo que lo leí hace muchísimos años. Sí, 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 sí. Y además me encantó porque lo cogí en una editorial mexicana que me lo trajeron hasta aquí, o sea, me lo mandaron. Y así en español, ¿no? Entonces me gustó mucho. Y empecé a leer Diseñando para un mundo complejo de John Takahara, creo que se dice así. Y ese también, lo estoy empezando a leer, no lo he terminado, pero bueno, dicen que es como una pequeña Biblia también, ¿no? No sé, ya, no lo sé, pero ahí está puesto en la mesa. También leí hace poco de Mindful, bueno, hace poco ya no, lo leí hace tiempo, pero lo estoy releyendo porque me gustó mucho, se llama Mindful Design. Sí, que ese es sobre ética, ¿no? Porque mindful muchas veces parece que se refiere a esa técnica que es como más de meditación y de estar en el momento. Sí, pero realmente es enfocado, bueno, este libro en todo caso, a ver, me voy a aclarar las ideas. El Mindful Design, como la persona, este autor lo quiere traducir, es más como, yo lo diría como que ese diseño que es pensado, ¿no? Diseño consciente, diría yo en español, diseño consciente. Entonces, que estés consciente justamente de lo que estás haciendo con los productos digitales, ¿no? Y entonces él habla mucho sobre psicología cognitiva y obviamente trae a la mesa todo lo que es la economía de la atención, ¿no? El tiempo que pasamos en los dark patterns y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un libro un poquito denso en términos de psicología, pero está bastante bien si, por ejemplo, haces diseño de interacción. Ok, buenísimo. ¿Y qué te imaginas en el futuro? ¿Qué te gustaría desde el deseo? Pues mira, tener yo mi propia asociación algún momento, ¿no? ¿Tu propia asociación para hacer qué? A ver, yo pienso que todavía no tengo muy claro, pero bueno, el diseño va a ser obviamente una parte importante, yo pienso, de esa asociación, pero desde mi propia experiencia me he dado cuenta que se necesitan realmente otro tipo de herramientas, no solo las técnicas para estar en este mundo que está caótico, ¿no? Y entonces como que, ¿cómo le das, no sé, a los niños o a las personas? Bueno, a mí me gustaría enfocarme en los niños, pero a las personas, herramientas para eso. Y yo pienso que desde el diseño se pueden hacer cosas muy chéveres, ¿no? Pero todavía está así, es como una idea que está así, por ahí, ni siquiera sé en dónde. Digo, bueno, en algún momento a lo mejor vuelvo a Latinoamérica. Bueno. Son ideas allí que están en la cabeza. ¿Qué le recomendarías a la Daniela joven y adolescente que recién termina su carrera? Que sea aún más rebelde. Que sí, porque a veces tenemos muchas ideas y no las llevamos a cabo o, bueno, es complicado, ¿no? Y yo digo, bueno, pues ahora me hubiera dicho, oye, esto lo hubiera hecho antes, que tonta que esperé tanto para hacer tal cosa, ¿no? Y sí, que sea más valiente de lo que ya ha sido, que sea más. Ok, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Me gustó la respuesta a la pregunta, ¿qué te recomendarías a vos misma cuando eras joven? Daniela dice, a veces esperamos mucho para hacer lo que queremos. Y aunque no me considero joven, ya que voy a cumplir prontito 50, me viene bien el consejo. ¿Cuándo es el momento para animarse a hacer otra cosa? ¿Cuándo es un momento bueno para cambiar de rumbo sin sentirse que estoy abandonando un barco antes de tiempo? Y lo de animarse a hacer lo que queremos tiene un poquitín de trampa también, porque lo que queremos es manipulable. ¿Quién dijo que quiero qué? ¿Y por qué quiero lo que quiero?
Quiero querer un poco menos. Y estar contenta con lo que hay, que ya es mucho. Lo digo por mí, que a veces quisiera más escuchas o prestarle más atención al podcast, poder dar más clases y tratar de entender menos la política de una organización donde trabajo, que a veces me hace tirarme de los pelos. Pero a veces es cuestión de animarse a quedarse, porque eso igual puede hacernos crecer, o protestar menos y disfrutar más. Hablando de querer más, necesitamos juntar un poco más de dinero para publicar los libros de diseño y diáspora. Si todavía no donaste, considéralo. No pedimos nada por hacer este podcast, solo que nos escuches y eso ya para nosotros es un montón. Pero ahora sí, necesitamos una donación para hacer los libros. Es tu oportunidad de apoyar este proyecto, si te sirve y podés. Nos seguiremos escuchando. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, Instagram y Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.